la verdad es que muy agradecido por esta invitación, agradecido y preocupado. O sea, realmente preocupado por ser yo ingeniero civil, pero que entiende bastante sobre el tema ambiental. Pero a los organizadores les dije, no se preocupen porque realmente yo he tenido bastante interacción con mis amigos de temas de patrimonio. Y la verdad es que en esta presentación vamos a ver lo que es la mirada ambiental en lo patrimonial y obviamente el caso será de la ciudad de Cartagena, pero voy a ir un poco más allá. Estos son los tres punticos que voy a tratar de resumir. Si quieren me suena la campana cuando suene cuando me vaya pasando el tiempo. Y el primero pues es como la base o la sustentación del resto de cosas que le quiero comentar, ¿no? El mundo sigue un desarrollo, pues dándole una primacía al urbano, o sea, cada vez nos concentramos más en las ciudades y esta situación hace que cada día nos enfrentemos a esos retos al intentar que se construya una ciudad con la capacidad que soporte la población, que es cada vez más creciente y diversa, pero sin sacrificar el entorno ambiental, cultural, histórico y rescatando restaurando aquellos ecosistemas que se hayan perdido por los abusos del pasado. Esto pues, es simplemente para señalar que cuando una sociedad no cuida su entorno, pues se ve abocada a perecer y a terminar. En este caso, pues hay historias de varios vestigios de ciertas civilizaciones que existieron y el resultado de estos estudios apunta a descuidos, si se puede llamar así, del manejo ambiental, o descuido en el manejo de los recursos hídricos, desconocimiento del recurso suelo, de temas de cultivos, etcétera. Es decir, que realmente ya la historia ha señalado y a través de estudios arqueológicos la desventaja en que colocamos a nuestras ciudades en caso de desconocer lo que sucede. Y son cosas del pasado, pero que realmente apuntan al futuro y a la actualidad, ¿no? ¿Qué es un ecosistema? Pues un ecosistema no es más que la relación o conocer las relaciones que hay entre la comunidad biótica y los elementos. Esto pues en la fotografía muestro parte de nuestro ecosistema acá en la ciudad de Cartagena, que es el ecosistema de manglar, y tenemos una gran cantidad de aves, tanto locales como algunas que nos visitan todos los años. Esto también para mostrar lo que hace un ecosistema. Es decir, un ecosistema en esa serie de fotografías que vemos en la parte de arriba, que es un bosque tropical, ese bosque se va transformando en caso de que si pudiésemos controlar el ambiente, al aumentar la temperatura y disminuir la humedad y la cantidad de agua, se transforma en un desierto con algo de vegetación que es apropiada para ese tipo de ambiente, pero si aumentamos esa condición, es decir, de disminución de humedad y aumento de temperatura, pues nos encontramos ya con un ecosistema de desierto. Lo mismo puede estar pasando, pues parece ser que dijera al principio que nosotros no podríamos controlar esto, pero realmente lo estamos haciendo. O sea, nosotros con nuestras actividades humanas estamos alterando un principio básico y por eso es que es importante este título que le puse, que la sostenibilidad es un asunto ecosistémico, que es algo que se conoce como la ley de factores limitantes. Esa ley lo que quiere decir es que si nosotros podemos tener un ecosistema que realmente es muy fructífero en ciertas condiciones, ese se llama una zona óptima en la cual vamos a tener una gran cantidad de organismos dentro de ese ecosistema, pero si presionamos ese ecosistema hacia un extremo, es decir, le subimos un factor, por decir algo, la temperatura o la humedad o la cantidad de agua, pues el ecosistema va a sufrir y realmente va a disminuir su calidad. Y al mismo tiempo, si disminuimos, el ecosistema va a estar en una zona que se conoce como la zona de estrés o la zona de intolerancia, donde el ecosistema perece, ¿no? Eso es clave
entenderlo, porque realmente nosotros en nuestras ciudades estamos rodeados de ecosistemas. Ya lo dijo Manuel Gámez, y excelente presentación, donde decía que no solo son piedras ni fortificaciones, no solo son iglesias, también está la manifestación cultural, pero también agregó algo que es importante, que todo esto se debe entender dentro de un marco ambiental natural. Eso es importante para que vean la natural, ecosistema. ¿Cuáles son los principios básicos de todo ecosistema? ¿Cómo funcionan? Bueno, porque los ecosistemas son capaces de reciclar todos los elementos, de modo que se eliminan lo que les sobra, ¿no? Y son capaces de reciclar. Los ecosistemas aprovechan la luz, el tamaño de las poblaciones de los consumidores, quiere decir que se limita la población para que no haya exceso, y que la sostenibilidad se logra cuando hay mayor diversidad. Entonces eso es importante en los ecosistemas. También fíjense que la ley de los factores nos indica que ellos pueden cambiar, pero de manera lenta, pero un cambio brusco no se puede asimilar. Es decir, los ecosistemas no se adaptan tan fácilmente a esos cambios dramáticos, y es por eso que dentro de la ciudad hemos tenido algunos ecosistemas que han cambiado, ¿no? Y han cambiado, y algunos pues han desaparecido. Esto me sirve para explicar una cosa. La sostenibilidad bajo el punto de vista de la resiliencia, y ese término después lo vamos a abordar para el tema de patrimonio, es como, asumamos que esa banda azul es la banda donde está lo que es la naturaleza, el ecosistema, el marco social y ambiental de una ciudad, y ahí está en ese punto rojo, pues el patrimonio. Nosotros podemos presionar de tal manera que podríamos sobrepasar y entrar en una zona de riesgo para ese patrimonio. Tanto, pongámoslo en el caso de ascenso de nivel del mar, eso presiona a que el patrimonio pueda desaparecer y estar en peligro. La resiliencia nos da esa capacidad para disminuir ese riesgo. O sea, tener un patrimonio resiliente nos da esa oportunidad de atender y de reducir ese riesgo. Esta figura es importante, porque yo la tenía hace mucho tiempo, pero en estos días preparando la presentación me topé con algo interesante que se los voy a mostrar, ¿no? Más adelante. Segundo punto, vamos avanzando bien, vamos al ambiente, paisaje cultural y cambio climático. En este aspecto vamos a mirar datos del Informe Mundial sobre Desastres del 2020. Lo que quiero mostrar con esto es que todo el tema, nosotros recientemente en Cartagena sufrimos la tormenta, una emergencia ambiental por el paso de la tormenta Iota, la cual también puso en riesgo algunos elementos de patrimonio. Pero esto es para decir que la mayoría de los desastres son debido a fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, y que se están acelerando año a año. Es decir, que esto no es no es solamente el patrimonio a lo que se enfrenta, sino si toda la ciudad sufre, también de otra forma el patrimonio sufrirá, ¿no? Esto para mostrar también que muchas veces nos equivocamos. Este es un caso muy famoso de una persona como si fuera el Max Enríquez que teníamos acá en Colombia, que anunciaba el clima. En este caso, Michael Fish anunciaba de que no había posibilidad de que un huracán llegara hasta las costas de Inglaterra, cuando al día siguiente hubo una tormenta con vientos huracanados que causó una gran cantidad de pérdidas en el país. Por supuesto, le tocó renunciar a la BBC. Y mostramos todo lo que puede pasar en nuestras ciudades. Obviamente la ciudad de Cartagena también sufrió recientemente, como les dije, el tema de la tormenta, series de inundaciones. Cada vez más encontramos que la precipitación va aumentando, y también los periodos de sequía, ¿no? Aunque se dice que uno no debe contar los años, sino las memorias. Yo comienzo diciendo mis años para contar la memoria. Yo tengo 55 años vividos y rodeados de la historia de mi ciudad, de su paisaje, de su patrimonio. Yo estudié en un colegio que se llama Colegio Salesiano, que queda en el centro. También estudié en la Universidad de Cartagena. Me gradué, y después de un rato de hacer mi maestría regresé como docente. Ya antes de pasar aquí a LEPA cumplí 30 años de
de trabajar. Eso como para decirle que yo sé que aquí hay unos contemporáneos míos, otros de más edad, que también nos acompañan y fuimos testigos de esa transformación de la ciudad y su patrimonio después de esa combinación del interés público y privado, perdón, por intervenir, renovar y restaurar el centro histórico. Pero además de hacer esa restauración debemos hablar de sostenibilidad. O sea, y para hablar de sostenibilidad me remito a la historia. El sitio de Cartagena en 1815 es una de las historias más terríficas que me contaba mi abuela, el tema de cómo fue ese sitio y cómo fue llevado a cabo y la persecución que sufrimos después. Ahora Cartagena está sitiada por algo diferente, pero lo importante es que se advirtió, o sea, anteriormente se dijo, normalmente aquí vemos una carta donde se decía que Cartagena tiene agotados sus recursos, que va a comenzar una conquista en la forma más desventajosa para la ciudad, etcétera. Es decir, había una advertencia ya de lo que podía pasar. Ahora tenemos una advertencia, y esas son fotografías del centro histórico, del nivel de marea, y cuando les dije que les iba a contar mis años primero y después la memoria, es que yo no tengo memoria de que cuando yo fuera al colegio tuviéramos problemas de marea en el centro histórico. Es decir, que este problema se está dando en el marco de los últimos años en la ciudad. Antes no había esta situación del ascenso del nivel del mar y la repercusión en el centro histórico. Nosotros no podíamos cruzar la calle de pronto cuando llovía, pero no cuando no llovía. Este también fue un estudio maravilloso que se hizo en la muralla y también marca cómo fuimos rellenando y adaptando el centro histórico, si lo podemos decir así, ante el empate y el crecimiento del ascenso del nivel del mar y la fuerza del oleaje. Ahí vemos el relleno al cual fue sometido el pie de la muralla. Y entre otras cosas que encontramos, este estudio sirvió para una inspiración de otros estudios que ojalá y me dé el tiempo para explicar, ¿no? Esta es la paradoja hídrica. En algunos momentos tenemos unas lluvias intensas que causan la parálisis de toda la ciudad. Esta foto es del 2010, que le llamamos la ola invernal del 2010-2011 en la ciudad de Cartagena. Paralizó lo que es el centro económico de Mamonal y obviamente con repercusión en altas pérdidas, pero también ese mismo año tuvimos sequía, es decir, en un solo año saltamos de un tema de sequía a un tema de lluvia extrema. Esto para mostrarles una foto donde también las mismas autoridades, gremios, sociedad civil, alcaldes, nos reunimos para advertir lo mismo. Esto fue la fecha, creo que aparece ahí en la fotografía, 2009, y se hizo un informe que se parece a la carta que vimos del sitio de Murillo, donde decía todas las oportunidades que podríamos tener evitando esos impactos adversos si actuábamos inmediatamente y que era necesario tener un mayor conocimiento científico, lo cual en este momento se tiene un mayor conocimiento de lo que sucede sobre el nivel el ascenso del nivel del mar. La ciudad como toda Cartagena, es una manifestación física de la interacción que nosotros tenemos, o sea, los ciudadanos con la ciudad. Cartagena es una ciudad polifacética, una riqueza paisajística y cultural que atrae el turismo tanto local como internacional, pero también posee una actividad industrial y un puerto que se aprovecha de esta ubicación. Ya también lo dijo mi antecesor Manuel sobre la ubicación de las bahías. En el caso de Cartagena, que se aprovecha esta estrategia para el transporte de mercancía y turismo. Todas estas ocupan este territorio y deben aportarle de la mejor forma a cada una desde lo suyo al desarrollo sostenible que necesita la ciudad, pero también para la conservación o preservación del paisaje, tanto natural como cultural. En el aspecto social, Cartagena también tiene muchos contrastes, ¿no? Residen más de 1 millón de habitantes con un amplio porcentaje viviendo en condiciones de pobreza, y ahí pues tienen las cifras de cómo va o ha crecido la ciudad. En el mapa muestran unos puntos amarillos, que es donde está el patrimonio, y hay otros que no están señalados ahí,
que realmente también sirven de patrimonio, vamos a mostrar que nosotros hemos crecido alrededor de ese patrimonio y que el cambio climático pues, y el tema ambiental es importante para entenderlo y defenderlo. Entonces, esto es cómo hemos crecido, cuáles son los conflictos que hay en la ciudad, el conflicto entre las áreas ambientales y la ubicación, la segregación socioespacial y la presión del mercado inmobiliario. Eso pues, tenemos malos ejemplos sobre eso. Un hecho territorial, esto es el sistema de caños y lagos que bordea a la ciudad de Cartagena, une lo que es la Ciénaga de la Virgen, si lo vemos en el anterior, aquí está la Ciénaga y la Bahía de Cartagena. Entonces el sistema de caños y lagos pues bordea todo y une entonces la bahía interna con la Ciénaga de la Virgen, y vemos que en el transcurso del tiempo se ha disminuido esa área que llega que tenía antes, que se convertían en los playones que tenían los sistemas de caños y lagos, que tenían muchas funciones o tienen muchas funciones ecológicas cuando esto existe. Igual aquí vemos, eso es el pasado, esto es lo que está sucediendo en el presente, en una zona también que se conoce como Tierra Baja, donde están asentadas las comunidades afrodescendientes, y vemos cómo se ha disminuido la cantidad de manglares. Entonces aquí viene la importancia del tema ambiental en lo que es el paisaje y la defensa. Ahí vemos un video de cómo la gente no sabe que realmente el manglar o la vegetación, como lo vemos ahí, representa una defensa contra lo que es el oleaje o la corriente en caso de huracanes. Vemos nosotros que las zonas donde hay manglar hay una mejor defensa de lo que es el terreno o el territorio en caso de que tengamos nosotros patrimonio del otro lado, ¿no? Se ha disminuido mucho la cobertura de vegetación amplio, lo que sea, manglares han retrocedido en un 40%, todo esto por el desarrollo mismo de la ciudad. Tenemos una segregación socioespacial que ha desplazado a los pobres hacia la Ciénaga de la Virgen, y realmente esto le agrega otro problema porque ellos van avanzando sobre la ciénaga, disminuyendo o exponiéndose al tema de inundación, ¿no? Y por último, pues tenemos que la planeación no ha desarrollado esos mecanismos para evitar esa presión del mercado inmobiliario, es decir, el suelo ha sido tan costoso que hace que tengamos estas tristes manifestaciones y amenazas sobre nuestro patrimonio, ¿no? Pero tenemos un mar de oportunidades dentro el mar de oportunidades es el mismo ambiente, es decir, la misma bahía de Cartagena, el canal del dique, su conexión con la ciénaga, pues hace parte de lo que nosotros necesitamos. Como el cambio climático pues viene con unos costos sociales y económicos en cuanto a la deficiencia de drenaje. Tendríamos que en el 2007 se hablaba de que 40.000 millones de pesos se podrían perder o se pierden cada vez que hay problemas de este tipo, y afectan 53% de la población de nuestra ciudad. También la expansión urbana, ahí vemos el mapa al revés, hace que vayamos perdiendo o vayamos pavimentando, si lo podemos decir así, impermeabilizando la cuenca, lo que hace es que la cantidad de agua que antes absorbía estas cuencas ya ahora se va de forma directa y si podemos llamarlo así, pues van de forma rápida, con mayor caudal o mayor cantidad de agua hacia las zonas bajas donde está la población que poco tiene para defenderse, ¿no? Entonces, es un aspecto en el cual, si comparamos, pues estas cuencas, si las cuidamos y si podemos hacer acciones, pues podemos ir salvando también nuestro patrimonio natural y de paso también nuestro patrimonio cultural, ¿no? También encontramos la sorpresa de que la ciudad de Cartagena, a través de un estudio, aporta más toneladas de CO2 equivalentes por habitante que el promedio en Colombia. Es decir, debido a toda la actividad industrial, comercial de la ciudad,
la cantidad de toneladas de dióxido de carbono que es con la cual se mide el aporte que se hace en contaminación para el cambio climático, pues la ciudad de Cartagena tiene que ver cómo ajustamos eso. Y ahora vemos también cómo afecta el patrimonio. En el tercer punto, no sé cómo voy de tiempo, patrimonio resiliente, una visión integral para la gestión. No voy a pasar todo el video, pero me gusta el video. Les corto. El video muestra el caso de las hormigas, que cuando hay una inundación, pues ellas forman una balsa, entre ellas entrelazados, y salvan, como decir así, a la sociedad. Entonces, lo que se enseña es que ellos trabajan en redes, 1 más 1 es mucho más que 2, es decir, que el esfuerzo unido pues hace un mayor trabajo, no hay control central, se produce un comportamiento diferente a medida que la comunidad crece en tamaño, y todo es manejado mediante el sistema de redes, es decir, todos saben qué es lo que tienen que hacer en el momento que hay una emergencia. Entonces, aquí está, como quien dice, la figura que une lo que les dije al principio, y la sorpresa mía es que la encontré en un tema que habla de patrimonio resiliente. Es decir, si la parte social económica sufre un cambio debido al cambio climático, pues es posible que nuestro patrimonio deba también tener un cambio de adaptación. Es decir, hay que hacer un patrimonio que sea resiliente, porque de pronto esos impactos impulsan a que esto cambie. Entonces veamos un ejemplo de un proyecto de grado de un estudiante de doctorado, ahora profesor de la universidad, en el cual miramos cómo el ambiente natural y la calidad del aire podría también estar influenciando en el deterioro de las murallas. Es decir, ahí vemos una relación que hay entre el ambiente y la calidad de nuestros sistemas. Entonces, un sistema resiliente debe ser el que se adapta a situaciones de cambio, que se transforma a un sistema diferente cuando el actual no es factible. Aquí vemos qué es lo que tenemos que hacer cuando sube el mar, una muralla. Si llueve, entonces bombeamos. Si no, tenemos que levantar ese patrimonio. Si no, tendríamos que pensar en alejarlo, ¿no? Es decir, hay 3 alternativas y otras mucho más creativas con las cuales nosotros podríamos trabajar. Esto me recuerda a esta película, yo siempre la traigo a colación porque en esta película el actor tenía un manual para poder sobrevivir en esta barca, pero en el manual no estaba escrito cómo se sobrevivía con un tigre dentro de la barca. Entonces a él le tocó escribir el manual de cómo se debe vivir en esta barca con un tigre. Nuestro tigre se llama cambio climático. Y entonces tenemos que reescribir ese libro para poder adaptarnos. La ciudad de Cartagena no nos cuenta, ya Manuel lo dijo también, no nos cuenta el pasado, lo posee en sus edificios, en las esquinas, los balcones, en las plazas, en las escaleras, en las columnas, siendo el paisaje natural el marco perfecto. El paisaje patrimonial entonces nos entrega esa memoria, pero sin memoria nosotros no tendríamos valor, no habría significado de nada. Conservar entonces nuestro paisaje natural y cultural es una manera de devolver la memoria y hacer nuestra ciudad vivible, viable y equitativa, ¿no? La preservación de este patrimonio vivo es una responsabilidad de todos nosotros, y el cuidado del tema ambiental, incorporándole un modelo de gestión, podríamos nosotros tener un desarrollo integral y sustentable del paisaje cultural. Muchas gracias.